Bueno, herramienta de recolección de datos era la segunda parte de la dimensión estratégica. Recuerda que lo primero me pasa todo el tiempo. Ya había dicho que no voy a aceptar a nadie más, porque sabes que entran a cualquier hora y me cortan la clase. Y ahora ya no acepto a nadie más. Ya no es hora de entrar tarde. Bien, vale. Herramienta de recolección de datos es la segunda parte de la dimensión estratégica. Recuerda que la clase anterior habíamos definido unidad de análisis, o sea, qué queríamos analizar, habíamos definido unidad de observación. Si alguien tiene el micrófono abierto, lo cierra por favor, al menos que sea Agostina. Gracias. Habíamos definido cuál era la unidad de observación, o sea, cuáles son aquellas personas, grupos, animales, aquellos que cumplen, las unidades que cumplen con los requisitos para poder ser observados, y habíamos definido el universo. En el caso que sea necesaria muestra, habíamos dicho cuál era el tamaño de la muestra, cómo se calculaba, y de qué forma nosotros confeccionábamos esa muestra probabilística o no probabilística. Una vez que yo ya tengo definido esto, quiénes van a ser las personas, o los grupos, organizaciones y demás, a las cuales nosotros vamos a llevar a cabo la aplicación de las herramientas de recolección de datos. ¿Sí? Estas técnicas de recolección que tenemos, que son aquellos procedimientos que a mí me van a permitir generar información para luego, posteriormente, analizar esa información. O sea, ¿qué hacemos acá? Nos vamos y hacemos el trabajo de campo. ¿Qué es lo que se conoce como trabajo de campo? Acá yo lo que voy a hacer es, primero voy a diseñar la herramienta de recolección, ¿sí? A ver, primero yo voy a desarrollar cuáles pueden ser las herramientas de recolección, que ya vamos a ver dependiendo del enfoque, aunque bueno, en realidad podemos utilizar cualquier tipo de herramienta, no necesariamente un enfoque cualitativo va a tener una herramienta y un enfoque cuantitativo tiene que tener la otra. Esto depende mucho de nuestra investigación y del planteo que tenemos en los objetivos, ¿sí? Y en la parte de la problemática, o sea, la dimensión sistémica. Cuando hablamos de herramientas de recolección, les digo, acá les voy tirando un par de palabras claves. Cuestionarios, encuestas, es lo que más se vincula a cuestionarios. Entrevistas, con los diferentes tipos de entrevistas. Observaciones, vamos a observar la realidad. Análisis de documentos, ¿de qué tipo de documentos? Ya lo vamos a ver. Luego, esos instrumentos de recolección tienen que tener algunas características, ¿sí? No es que yo tomo cualquier instrumento y considero que ya es válido para mi investigación. Primero, que el instrumento que yo voy a aplicar tiene que ser confiable. Cuando me refiero a que tiene que ser confiable, es que la aplicación repetida de mi instrumento de recolección me dé el mismo resultado. Por ejemplo, ustedes imaginen, ¿vieron las pistolitas estas con las que tomamos la temperatura? ¿Cómo yo sé que una pistolita para tomar temperatura es confiable? Tomo la temperatura de profe Agos, primero me dice que tiene 32 grados. Le tomo los 30 segundos y me dice que tiene 36 grados. Y ya no es tan confiable, ¿no? Entonces, mi herramienta de recolección, las veces que yo la aplique, me tiene que producir el mismo resultado o resultados similares. Eso indica que es confiable. Y el otro punto que es muy importante es la validez de la herramienta y del instrumento. ¿Qué significa que sea válido? En el grado que la herramienta mía esté dirigida a medir lo que yo deseo medir. Esos dos puntos son fundamentales. Entonces, primero desarrollo la herramienta, y luego busco, me fijo que sea confiable y que
sea válida. Para medir la validez, a ver, existe, y la confiabilidad, existen herramientas estadísticas, ¿sí? Bueno, no viene al caso explicarlas, porque ya en las clases pasadas los compliqué con estadística, pero bueno, es importante que sepan que tienen que cumplir con esos requisitos. Y el tercer punto es que yo ya tengo la herramienta, las tengo que aplicar. Esos son los momentos, digamos, los momentos generales que tiene el desarrollo de las herramientas y la aplicación de las herramientas. Antes que sigamos, quiero recordarles que esto lo pueden ver en Junior Urbano, el cual empieza a mezclar un poco las herramientas y no lo define tanto si estamos entre herramientas de enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. Él solamente indica lo que es observación, cuáles son los tipos, cuáles son los momentos, entrevistas, cuestionario y demás. Y luego está Sampieri, que es un libro que realmente los recomiendo, como ya los recomendaba una compañera, es muy buen libro Sampieri, que está cargado en la página. Bernal también tiene un poco, pero Sampieri lo que tiene es que va desarrollando las herramientas desde un enfoque cuantitativo y luego desde un enfoque cualitativo. Aunque llegado al punto, nos dice Sampieri, que nosotros en realidad podemos tomar cualquier tipo de herramientas, pueden ser más de una, por supuesto, siempre que a mí me ayude a responder mi pregunta, siempre que a mí me ayude a llegar a esa meta y a cumplir ese objetivo. Cuando yo voy a desarrollar esta herramienta de recolección, este instrumento, también bueno, acá tomé algunos puntos, pero nos dice que hay algunos pasos a seguir, ¿sí? El primer punto, cuando se refiere a revisión, es, de nuevo, que revisamos la bibliografía que existe, los estudios que pueden existir sobre mi objeto de investigación. ¿Por qué hago esta revisión? Porque quizás yo, analizando las investigaciones que ya existen, que son similares al objeto, aunque no sean aplicados en el mismo lugar, por supuesto, puedo identificar algunas herramientas de recolección que sirvan para el análisis de las variables que yo tengo. Quizá estoy midiendo, por ejemplo, el impacto del aislamiento en la pobreza, quiero medirlo en San Fernando de Valle, Catamarca, y ya hay una investigación similar realizada en Lima, Perú. Entonces ahí puedo tomar, ¿sí?, un instrumento que digo, bueno, sí, por supuesto con las modificaciones del caso y con las adaptaciones necesarias, me permite medir la variable que yo necesito. Por eso es, y puede que en la revisión diga, bueno, no tengo ninguna herramienta que a mí me guíe, entonces lo tengo que desarrollar totalmente. Que nos situamos ya en el segundo punto. Yo ya hice esta revisión, si existe algo o no existe que me sirva. Entonces lo próximo es, hago una nueva herramienta, modifico y adapto una herramienta. Esto va a depender de mi investigación y de lo que haya encontrado o no haya encontrado. El tercer punto es la construcción del instrumento. Pero bueno, ¿cómo es la construcción acá? ¿De qué estamos hablando? Esta construcción de mi cuestionario, mi encuesta, mi entrevista, cómo voy a desarrollar una observación, en realidad viene a ser un borrador el tercer punto. ¿Por qué un borrador? Porque yo puedo armar la encuesta y luego no me sirve a mí, o no es productivo ir a aplicarla. Imaginen ustedes, tengo que aplicar una encuesta a 5.000 personas. Y yo le hice una prueba piloto a esta encuesta. Entonces, ¿qué va a surgir? Va a haber seguramente observaciones o errores, o no voy a tener en cuenta algunas posibles respuestas, en el caso de preguntas cerradas, que puede tener esta encuesta. Si yo a este borrador lo envío, por ejemplo, a 10 personas que forman parte de, o que cumplen con las características para ser unidades de observación, yo le envío a estas 10 personas, ellos toman la prueba piloto, me responden el cuestionario y me voy a dar cuenta si tengo que hacerle alguna modificación o no. ¿A quién le puedo enviar? Como le digo, personas que cumplan con este requisito. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar el caso de los chicos de la motivación, ¿no?, que estábamos siguiendo en caso de rentas. Ellos, si quieren desarrollar una encuesta para medir el grado de
de motivación de los empleados y tienen 100 empleados en rentas, no pueden directamente al borrador que ellos tienen aplicarlo a los 100 empleados. Porque seguramente hay algunas observaciones y hay algunos puntos que ellos no consideran al no trabajar ahí. Entonces pueden tomar directamente 10 empleados, aplicarles y darles el instrumento para que ellos lo desarrollen. Y ahí los chicos le pueden decir a los empleados, bueno, ¿sabes qué? En realidad acá te está faltando tal punto que no lo tuviste en cuenta, en que nosotros sí usamos estas políticas en rentas, o ahora hubo una modificación grande, estamos con otros horarios, y eso impacta y vos no lo pusiste en ningún punto del cuestionario. Entonces, como les decía, el próximo punto es esta prueba piloto, que es la aplicación del instrumento en una pequeña cantidad. Una vez que yo ya tengo estas observaciones, modifico mi cuestionario y ya tengo el cuestionario con la versión definitiva. Ya no estoy hablando de un borrador. Entonces yo ya tengo esta entrevista, tengo tu cuestionario con el modelo que voy a ir a cerrado, ¿no? Ya final, que es el que yo voy a tener que aplicar. Pero bien, yo ya voy y lo aplico en rentas a mi formulario, no. Lo próximo que tengo que hacer es capacitar a las personas que van a ser las tomadoras del cuestionario, de la herramienta. Ustedes piensen que la persona esta va a ser aquella que va a administrar el documento, ¿sí? En el caso de la persona encuestada, por ejemplo, tenga dudas sobre algún punto, la persona que lo está administrando, que lo está tomando, tiene que conocer. Bueno, ustedes saben que cuando hacen los censos, los llaman y los capacitan, ¿sí? Sobre cómo responder, sobre de las opciones, digamos, de las opciones que usted tiene en el cuestionario, qué tienen que marcar, cómo lo tienen que marcar. Si hay alguna duda, ustedes pueden explicarlo. Pero ya vamos a ver igual que el cuestionario tiene una presentación y demás. Ya tengo las personas capacitadas, 3 personas van a ir a hacer la encuesta. Listo, el próximo punto es fundamental. Tengo que pedir la autorización para aplicar esa encuesta. Hablaré con el directivo, hablaré con el gerente, hablaré con la decana de la facultad, ¿sí? Voy con la autoridad que a mí me da el ok para decir, bueno, sí puedo aplicar. Y el último punto ya es la administración y la aplicación de ese documento. Entonces yo ya voy a renta, ya hablé con el director de renta, me dijo, sí, usted lo puede aplicar. Yo le mostré cuál es el documento, dijo, sí, está correcto, puede venir tal día. Voy con mis encuestas a rentas y ya la hago a la totalidad de muestra o de población, dependiendo del caso. Aplico la herramienta de recolección. Bien. Otro punto que hay que tener en cuenta es esto de operacionalizar la variable. ¿Qué significa? Yo tengo una variable, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo clima organizacional. Estoy en un concepto teórico. ¿Cómo este concepto teórico llego a convertir los ítems que voy a utilizar en mi herramienta de recolección? Esto tiene todo un proceso. No es que me siento y clima organizacional, listo, lo llego. Llego a armar los ítems. Puede existir el caso de que no existan estos puntos del medio. Por ejemplo, si mi variable es el sexo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles van a ser los ítems? ¿Qué opciones van a tener? Pueden abrir el micrófono. Si yo en la encuesta pongo sexo, ¿qué opciones tengo? Masculino o femenino. Perfecto, tengo masculino y femenino. Ahí estamos ante una variable que es muy fácil convertirla en ítems, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos dos opciones. Ahora bien, yo puedo tener una variable como clima organizacional que tiene diferentes dimensiones. ¿Cómo puedo tomarlo yo clima organizacional? O ¿cómo puedo tomarlo yo, por ejemplo, a motivación? Lo puedo tomar de diferentes aristas. Que estas dimensiones son las que están vinculadas con los objetivos específicos, los problemas específicos que ustedes tomaron. Porque ustedes piensan a ese problema general, luego ¿qué hacen? Lo van desmembrando, lo van achicando. ¿De qué manera? Tomando diferentes dimensiones. Entonces, cada una de estas dimensiones va a tener un ítem. Si yo hablo, por ejemplo,
el clima organizacional y quiero conocer cómo se llevan los compañeros entre sí, en el caso dice moral. Pero bueno, tomemos el caso moral, ya tomemos el otro caso. Una arista para estudiar el clima organizacional es la moral en las personas que forman parte de la organización. Entonces dice, ¿cómo lo convierte? Cuando va a hacer un cuestionario, mis compañeros de trabajo son mis amigos, estas ya son las opciones que le voy a poner, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tomar otra arista en clima organizacional, es de qué manera los jefes cercanos o los directivos de la organización confían en el empleado. Porque eso ayuda mucho al clima organizacional. Entonces, ¿cómo puede comprar? ¿También puede ser, profe, en este caso? ¿Cómo? El liderazgo. También puede ser liderazgo, El liderazgo dentro de la dimensión, y de allí sale el jefe, subjefe, y de ahí van los jefes de las áreas. Claro, usted pone con clima organizacional, dentro de dimensión, una dimensión sería liderazgo. Sí. Y dentro de liderazgo pone, dentro de los ítems, por ejemplo, el liderazgo existen lo que son grupos formales y grupos informales. Sí. Entonces indica ahí, existen grupos informales dentro de la organización, ¿a quién considera líder? ¿Sí? Sí. O cómo es el trato del líder. Hay Sí. un líder impuesto, hay un líder que no está impuesto. Eso también ayuda mucho en el clima organizacional. Entonces vienen ahí como la compañera identifica otra dimensión dentro de una variable de investigación. Yo lo que busco es traducir mi teoría, mi variable teórica, de tal manera que luego esto yo lo pueda aplicar, yo obtenga los datos para resolverla a esta variable. ¿Sí? Voy a buscar concretamente cómo resolver mi variable. ¿Y cómo resolverla fue? Sexo, femenino, masculino. Cómo resolverla fue, en este caso, clima organizacional, moral y desarrollo de los ítems. Entonces, bueno, a este punto, lo que quiero que ustedes lleguen es que no significa que yo voy a tener una variable y ya me van a surgir rápidamente cuáles van a ser ítems y cómo lo voy a armar. Hay todo un trabajo que nosotros tenemos que tener para construir y salir de esta teoría y llevarlo a la práctica, ¿no? A lo que luego va a ser mi herramienta de recolección y posterior armado. Este cuadrito solamente lo puse a los fines de que ustedes tengan en cuenta los enfoques y las técnicas. Como les digo, en las investigaciones podemos tener múltiples técnicas de herramientas de recolección de datos. Podemos responder la investigación con una. Si nosotros encontramos una que justo se adapte, está bien. Es un poco complicado que sea así. Pero también podemos tener y utilizar diversas herramientas de recolección. Si bien hay algunas que se adaptan un poco mejor al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo, no necesariamente son esas las que nosotros tenemos que obligarnos o estamos cerrados en que tienen que ser esas para mi investigación. Quizás en un enfoque cualitativo yo puedo usar una entrevista, porque por ejemplo es un tipo de investigación exploratoria, y después quiero describir las variables exploratorias y descriptivas, y ya necesito quizás un cuestionario. Pero ustedes piensen que esta herramienta de recolección ustedes las arman. Entonces van a estar enfocadas o van a estar de acuerdo a su investigación. ¿Sí? Tiene esa característica. No es que es un paquete cerrado y que ustedes lo aplican a la encuesta y que la entrevista dice esto y que la observación se hace así, no. Todo esto va a estar adaptado. Por eso es muy importante que esté vinculado a la primera parte. Bien. Vamos con el primer tipo. Hoy vamos a ver cuestionario, vamos a ver entrevista, vamos a ver observaciones y análisis de documentos. ¿Qué tienen que tener en cuenta en cada caso? Seguramente, bueno, cuestionario ya todos deben conocer de qué se trata. El más común, o el que, bueno, uno lo vincula más rápido son las encuestas.
por ejemplo, lo hice hace rato, que el cuestionario es un conjunto de preguntas que están relacionadas con las variables a medir. Puede ser una variable o varias variables. Es la que nosotros ya definimos en la dimensión anterior. ¿Qué características van a tener las preguntas del cuestionario? Tiene que ser, ustedes imaginen, es una hojita, una hoja 4, por ejemplo, donde está desarrollado un cuestionario, esta encuesta. Puede ser un formulario de Google que les envían, ustedes hacen clic en el link y van respondiendo. Y a veces sucede que tienen una persona que los va guiando y puede pasar que no tengan esa persona que los vaya guiando en la investigación, en la respuesta del cuestionario. Entonces, por eso es importante que cuando lo confeccionen, sean preguntas que sean claras, ¿sí? Que sean breves, que la puedan comprender, que no incomoden a ninguna persona, por ejemplo, que no tenga un rasgo, ¿sí? O un énfasis en algo que puede incomodar al encuestado. Esto que les digo, uno a veces cuando está desarrollando la herramienta cree que, por ejemplo, son preguntas súper claras y que es preciso y que listo, va a ayudar a recolectar la info para responder mi variable. Y en realidad, cuando yo hago esta prueba piloto, me doy cuenta que acabo de poner una pregunta dentro de mi encuesta que no la entendieron, porque ni siquiera la respondieron, o porque me dijeron que no la entendieron directamente. Los cuestionarios tienen los tipos de preguntas cerradas y abiertas, ¿sí? Las preguntas cerradas son aquellas que me dan opciones. Eso es así. Fácil. ¿Usted se siente motivado? Sí, no. ¿Puede medir su grado de motivación del 1 al 10? Bueno, es un 80%. Tienen esas características. Pero ¿qué sucede? Yo para llegar a armar este cuestionario con preguntas cerradas, ¿qué pasa? Tengo que saber cuáles van a ser las posibles respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tipo de enfoque yo utilizo este tipo de herramientas? El enfoque cuantitativo, que son aquellos que son mucho más fáciles de saber cuáles son las posibles respuestas a tener. Entonces estamos ante preguntas que son fáciles de codificar, que son fáciles de analizar después, pero tienen como punto negativo que limita mucho las respuestas que tienen. Porque a mí me hacen una pregunta en el cuestionario y tengo 3 opciones. Y quizá mi respuesta no está encuadrada en ninguna de esas 3 opciones. Y bueno, ya ella la limitó. ¿Sí? O sea que ese es el punto desfavorable de las preguntas cerradas. Yo puedo tener cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas, semiabiertas, semicerradas. Como le digo, esto siempre depende de su investigación. Entonces, este tipo de preguntas son aquellas que yo elijo una opción, puedo elegir más de una opción, ¿sí? Porque pueden no ser mutuamente excluyentes, o pueden elegir 2 opciones también. Puedo jerarquizar opciones también. Puedo, como les decía, elegir, decir cifras, bueno, en qué un porcentaje se siente usted motivado, un porcentaje del 80%. Me puede indicar de 1 a 5 cuáles son políticas de motivación, con 1 más importante y con 5 la menos importante para usted. Bueno, número 1, tener más tiempo libre. Número 2, respeto a los compañeros. Número 3, ¿entiende? Cómo se van jerarquizando las opciones. También puede suceder que las preguntas cerradas sean varias preguntas, entonces dice, ¿usted trabaja en atención al público, sí o no? Si su respuesta es sí, vaya a la próxima pregunta. Conteste que sí, yo trabajo en atención al público, listo. La próxima pregunta me indica que qué políticas de motivación se aplican en atención al público, en rentas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, pero las preguntas abiertas son aquellas que de antemano yo no tengo estas posibles respuestas. Estas tienen estas características
A diferencia de las cerradas, de que yo puedo obtener una información más amplia al respecto, ¿sí? Porque yo no voy a tener este límite de respuesta, tal cual. Pero, a diferencia del anterior, sí tiene una dificultad en su codificación. Van a ser difíciles entonces de codificar, de clasificar, de preparar para el análisis también, a diferencia de las cerradas. Pero son este tipo de preguntas abiertas que yo puedo utilizar cuando quiero profundizar sobre algo, cuando yo quiero una respuesta más amplia sobre algo para conocer determinada situación, ¿sí? Determinada situación, determinado comportamiento, todo aquello que ayude a la respuesta variable. ¿A vos querés agregar algo más ahí? Porque ahora sigo con cuestionario, ¿no? No sé si querés decir algo. O se me fue. Parece que se me fue algo. Bueno, sigo. Puntos que tengo que tener en cuenta, tips, para anotar. Igual esto No, está está bien, cargado, ¿no? Laurita. Justo no pude ¿Vamos? activar el micrófono, pero... Bueno. Igual si tenés que ir a hacer dormir a alguien, anda, ¿no? No hay problema. Quédate Dale, tranquilo. gracias. Nada. Bien, estos puntos son importantes, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cuenta cuando yo desarrollo mi cuestionario? Primero, hay preguntas que sí o sí tienen que ir. Este punto, preguntas obligatorias. Ustedes fíjense en que generalmente cuando toman un cuestionario, ya sea autoadministrado, que ustedes lo responden, o que alguien le pregunta a ustedes y va respondiendo, el género, ¿sí? O si no el sexo, la edad que ustedes tienen, todo depende de la investigación. Algunos, por ejemplo, pueden pedir nombre y apellido, generalmente son anónimos, porque esto de que sea anónimo el cuestionario les ayuda mucho a la sinceridad, ¿sí? En la persona que responde, que es encuestada. El nivel socioeconómico, escolaridad, provincia a la que pertenece, el barrio, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, ¿qué más? Puede decir la conformación familiar, también, todo depende de la investigación que ustedes tienen. Pero hay preguntas que, como les digo, son este tipo obligatorias y generalmente están al principio. Lo primero Profesora, sí. puedo hacerle una consulta. Yo trabajo en la universidad y Sí. siempre se me planteó la necesidad de saber por qué a los chicos, digamos, que ingresan, algunas veces se les preguntaba el nivel que alcanzaron los estudios los padres, a los ingresantes, por ejemplo. ¿A qué estaría apuntada esa pregunta? Como a veces no es que salga como pregunta obligatoria, pero sí está dentro de unas primeras preguntas, Sí, como no sé, me parece bastante discriminatoria la pregunta, más pregunta obligatoria. No sé, no, no, algo no, vos, o sea, vos, no, vos no va como sabés. pregunta, disculpe, no va Sí, como pregunta obligatoria, sino va más abajo, digamos, como ya si fuese una pregunta como para, digamos, ya cerrando ya el cuestionario de todas las preguntas que se le hace a un ingresante o también a un reinscripto, digamos. y quizás debe ser que la institución esa que lo desarrolló, que cada uno no desarrolla su cuestionario, que se adapte. Quizá dentro de estas herramientas que buscaba era conocer cuál era el nivel socioeconómico o cuál es la conformación familiar que tiene, porque internamente quiere vincular algo o quiere analizar algo desde un aspecto de esa variable, pero ese caso parece bastante discriminado. Pero bueno, depende, capaz quieren analizar algo, como le digo, socioeconómico, quizás quieren ver si hay algún vínculo entre las personas que quieren estudiar o que están en la universidad a sus padres. No sé, Creo algo. que está, Vos nosotros Gracias. cuando contestamos, yo lo contesté varias veces, está relacionado en la parte académica, pregunta tus niveles y te pregunta el nivel de los padres. ¿Vos sabés por qué? Generalmente entiendo yo que por un lado es para ir haciendo como un registro de los estudiantes que por ahí se los va a considerar para las becas, Uh -huh. para las diferentes becas.
Y por el otro lado, la verdad que supongo que hacen como un análisis socioeconómico Ujú. familiar, pero en realidad nunca hubo una explicación, pero sí en el SIU Sí. les consultan el nivel de estudios de los padres, en qué trabajan, el ingreso, o sea, es como que yo tampoco nunca lo analicé ni supe por qué están esas preguntas en el SIU. Hasta Seguramente del tiene que ser. cónyuge preguntan lo mismo, hasta de los cónyuges también, qué nivel de estudios tiene, todas esas cosas, ¿sí? Sí, tendríamos que preguntarle, hacer una entrevista a la persona que lo desarrolló, porque quizás en algún aspecto socioeconómico quiere saber la conformación por ahí familiar, qué vínculo tiene con el abandono en la carrera. No, realmente no sé cómo querrán estudiar la variable, como digo, eso depende de cada uno. Nosotros cuando estoy en una cátedra que se llama estadística y, Ajá. y en esa cátedra pedimos digamos, todos los datos del SIU que cargan los alumnos, Ujú. obviamente sin que nos den los nombres de los alumnos, sino para saber esos datos. Y no hay forma de acceder, por ejemplo, Ah, a no, esa información, no te dejan, no nos dan esa información, o sea que no sé quién la la analiza. analiza, ni tampoco cuál es el objetivo final de pedir algunos datos como esos, que son muy personales, ¿no? Personales. Ujú. Sí, sí, sí. Pero mientras, calculo yo, mientras sea anónimo, no tendría que haber problema. Pero sí es muy, digamos, para el Yo chico, creo, calculo yo que debe ser, digamos, de alguna forma, algo que no quiere poner por X causa, ponerle que sea yo una de las creo que causas, sea tiene, yo creo que vergüenza, qué tiene sé que ver, yo. pero creo que tiene que ver con eso que dice la profe María Laura con y la profe Agos también, un estudio socioeconómico para después la implementación de becas, de becas de servicios, de comedor, la necesidad de residencia, en cuanto a los ingresos que tienen familiares. Yo creo que viene por ese lado la pregunta. Puede Puede ser, ser, puede es ser. lo más lógico, digamos, lo más lógico que se me ocurre es que puede ser por eso. Pero como le digo, depende de la persona que lo creó el cuestionario, ¿no? ¿Qué fines tiene? Disculpa, yo lo vi ¿Mm? yo manejo un programa que se llama Ciudad Araucano, que hace estadística de alumnos, Ujú. y cuando se cargaba en forma manual, ahora se hace todo en forma automática. Uno de los ítems era si el padre estaba vivo primero, no, Sí. miento, si el padre estaba vivo, y Ujú. después el nivel de instrucción alcanzado por los padres, así era la pregunta, nivel de instrucción alcanzado por los padres. Y ahí te daba las opciones, universitario completo, universitario incompleto, secundario completo, y así una desagregación. Pero ahí en el SIU es un programa del Financiar. SIU, digamos, a nivel nacional, que Capaz te que no, daba eso. bueno, realmente no sabe. Aparte, no voy a hablar específicamente del caso de Ciudad, no lo que voy a decir ahora, pero a veces hay preguntas que están incluidas dentro de investigaciones, pero porque tienen otro fin, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber una pregunta en un cuestionario que en realidad no tiene nada que ver con la investigación, pero porque alguien paga esa pregunta para obtener otra cosa, fines políticos, fines que sea. No digo que este sea el caso, ¿no? Pero puede suceder ese tipo de cosas. Aquí por ahí encontrar algo que no tenga nada que ver, puede ser. Pero seguramente esto es un análisis socioeconómico. Gracias, profe. Me Bien. parece, profe, que esos análisis son a nivel nacional para hacer una evaluación como país. Y es la voz del pueblo publicó en Nación, publica también en lo mismo que violencia de género, accidentes de viales y el nivel de educación que obtienen la franja de tales edades a tales edades y evalúa todo, va hilando fino uno por una de los ítems, como usted dijo, clarito de esas encuestas, entonces ellos analizan a base de eso. Tengo conocimiento de que se evalúa eso a nivel nacional. A nivel nación. Sí, Uh-huh. sí. Así tengo el conocimiento de que, porque yo trabajo en el Ministerio de Seguridad y muchas veces nosotros nos encontramos con cosas que desconoces y ahí lo que el señor hizo presente la pregunta
les respondo de que es para hacer una base de datos a nivel nacional. Ellos afinan todo eso. Ahí está respondida su pregunta. Ya, gracias, muy amable. Bueno, segundo punto. ¿Cómo tienen que ser las primeras preguntas? Preguntas fáciles, preguntas que enganchen, preguntas neutrales. Como les decía siempre, un lenguaje que sea entendible por todos. El otro día me pasó, que seguramente ustedes también lo llamaron. Le decía, era una pregunta, era un cuestionario telefónico, ¿no? Me llaman y me dicen que, primero, ¿cuál era mi edad? Del rango fácil, porque mi edad la sé, respondo. De tal edad, tal edad. Segunda pregunta, ¿usted qué barrio pertenece? Me empiezan a nombrar 15 o 10 barrios. Mi barrio no estaba en eso. ¿Qué pongo? Apriete opción 2 para nuevos barrios. Otras opciones. Presiono el botón 2. Y en las otras opciones tampoco sabía mi barrio, pero tampoco decía como Gran Oeste, por ejemplo, porque decía Gran Norte, Gran Sur. Y yo vivo por la zona oeste. Entonces nunca encontré mi barrio. ¿Y saben qué hice? Directamente corté el teléfono. Y ni siquiera había llegado a la primera pregunta, sino que era como la introducción. Por eso es esto y que les digo, de al principio siempre pongamos estas preguntas que sean cómodas de responder, ¿sí? Que enganchen, que se sienta bien el encuestado, que sean neutrales, con un lenguaje accesible por todos. El otro punto es cómo está formado el cuestionario. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. El primer punto es la portada. ¿Qué tiene que llevar? Fuera de que tiene que tener una carátula y demás, que dice que siempre que tiene que ser atractiva, podemos incluir, por ejemplo, el logo de las instituciones, ¿sí? A las cuales pertenece, que esta parte está buena de agregar un logotipo al cuestionario, un símbolo que identifique, porque no es lo mismo presentar un cuestionario así, tal cual, en hoja 4, con todas las preguntas. Imaginen ustedes una hoja 4 con el logo de la Facultad de Ciencias Económicas. Me parece que tiene un poquito más de seriedad, ¿no? Y sabemos cuál es el fin. Por supuesto que el uso del logo tiene que estar aprobado, ¿no? Previamente. Siempre tienen que tener todos los permisos del caso. El segundo punto que tiene que tener la encuesta es la introducción. ¿Y a qué hace referencia? ¿Por qué usted va a hacer esta investigación? Puede llevar, por ejemplo, también qué tiempo. Usted en 5 minutos, en 3 minutos, realiza la encuesta. Por ejemplo, no, por supuesto no ponga 10 minutos, ¿no? Porque 10 minutos, porque ya la herramienta de recolección ya está mal, si en 10 minutos responde una encuesta. ¿Quién lo aplica? ¿Por qué lo aplica? Instrucciones. Pueden haber instrucciones a lo largo de todo el cuestionario. El punto que quería resaltarle en la parte de la introducción, el tema de que ¿por qué yo hago la investigación? ¿Por qué yo aplico este cuestionario? ¿Dónde va a ir esta info? Porque si ustedes pónganse desde la parte o desde la vereda del encuestado. Yo no voy a responder una encuesta, aunque sea anónima, porque no sé dónde van a ir esos datos. Sí, por eso es importante que tengan esta parte, ¿no? De qué van a hacer con esta info. Y más todavía si es una info que lleva mis datos. ¿Dónde va a ir? El último punto siempre es agradecer. ¿Sí? Siempre seamos agradecidos. En todo en la vida y bueno, también en los cuestionarios. En la última parte ponen el agradecimiento por el tiempo que la persona le ha dado a ustedes. Bien, hasta ahí hay alguna consulta sobre el cuestionario. Pasamos a la segunda herramienta de recolección. ¿No? Bien, seguimos. ¿A vos querés hacer algún comentario? Sí, vos. No, está bien, Laurita, seguí tranquila. Vamos, bueno. Muchas gracias. Observación. ¿Y ustedes qué piensan como observación? Miren, incluso les puse acá el dibujito de estas personas observando la realidad, inspeccionando, haciendo un estudio. ¿Qué hace el observador en este caso? Él emplea los sentidos que tiene, ¿sí? Los 5 sentidos, bueno, los sentidos que posea, para hacer la observación de esta realidad, ¿sí? Y en base a estas percepciones, él va a construir las teorías.
¿Y cómo pueden ser las observaciones? ¿Qué tipo de observaciones tenemos? Tenemos por un lado la no participante y la observación participante. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se llaman participante y no participante? Porque es de acuerdo al grado de implicación que tiene el observador con la realidad. O sea, el observador participa activamente, hacer una observación participante, o no lo hace desde un distanciamiento. Y les pongo un ejemplo. Imaginen que ustedes quieren hacer una observación en la comisaría primera, ¿sí? Porque yo quiero saber de 8 de la mañana a 13 horas, los días lunes, miércoles y viernes, me presento a la comisaría, o de lo que hay, por supuesto, directivo y demás, que ya vamos a ver cómo se hace, y quiero saber la cantidad de demandas que hay. Entonces, desde una observación no participante, yo no me estoy involucrando, lo tomo todo en un distanciamiento, entonces me puedo sentar, por ejemplo, acostado, como que estoy haciendo mis cosas, y escucho la cantidad de demandas que hay. Voy anotando en un cuadernito, tomando nota. Como ustedes ven, es como estoy acá observando, alejada. Veo como de qué se trata el caso, la edad que tienen las personas, qué disposición tiene la policía, se resuelve o no se resuelven las demandas, cuáles son la mayor cantidad de demandas, por ejemplo. Todo esto previamente nosotros ya vamos a escribir qué es lo que queremos observar, ¿no? Esto ya lo vamos a ver. Pero tenemos a este investigador que está desde lejos viendo esta realidad. Mientras que el otro tipo de investigación, el otro tipo de observación en el participante, ya el observador va a tener ahí una posición o una participación un poco más activa, un poco más intensa, ¿sí? de lo que está observando. Por ejemplo, si está dentro de una organización, una empresa, ¿no? Una organización. Si está dentro de una empresa y quiere conocer cuál es la motivación de los empleados, siempre, por ahí lo más fácil, puede integrar o ser parte por un tiempo de la organización y ser ahí un observador no un poco encubierto y ver desde otra perspectiva la realidad observada. En el caso de la policía y de la comisaría primera, lo que puede hacer es ponerse del otro lado del mostrador junto con el oficial, por supuesto tiene que tener el ok, y hacer alguna consulta al oficial o ver qué notas se toman, ¿sí? Desde la otra visión. Entonces esto está fácil, la observación participante y no participante es algo que es fácil identificarlo. Después, bueno, no lo escribí acá, pero tenemos, por ejemplo, también otra clasificación que va a ser aquella observación directa e indirecta. La directa es cuando yo directamente, con los sentidos, sin ayuda de ningún tipo de instrumento, hago una observación de la realidad, una observación de la situación. La observación indirecta va a ser aquella que yo necesito alguna ayuda para poder realizarla. Pero la que me importa, sí, que ustedes identifiquen un poco más es esto de la observación participante y la no participante. Dentro de las observaciones tenemos fases, como en todo, como también vamos a tener en las entrevistas. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar dónde vamos a llevar a cabo la investigación, en la comisaría primera, en la comisaría cuarta, en la judicial. Número 2, dónde se aplica. ¿Sí? Segundo punto, siempre, fundamental, tengo que tener el ok para poder hacer esa observación. ¿El ok de quién? De las personas, de los directivos. ¿Sí? Yo quiero hacer una observación en Biolab, quiero hacer una observación en Defman. Bueno, ¿con quién voy a hablar? Con el dueño, para que me dé el ok. El tercer punto, yo ya seleccioné dónde lo voy a hacer, ya tengo el ok para hacerlo, bien, voy al lugar. Sí, voy a Lechman, voy a Biolab, voy a la comisaría primera y llevo a cabo mi observación. ¿De qué forma hay? Puede ser que, por ejemplo, yo quiero hacer una observación en Biolab sobre la atención al público
y pueda decirles desde una... pueden decirle a las personas que trabajan en Biolab, bueno, mañana viene una persona de 8 de la mañana a 12 horas a hacer una observación. Y ahí directamente ya saben de que yo voy a hacer la observación. ¿Qué pasa esto? Por supuesto que es muy común de que esas personas ya tengan un preaviso y no sean realmente ellos en la situación, ¿sí? Y también podemos tener el otro caso, que dependiendo de la investigación, sirve un montón, que es el encubierto. Yo voy como observador, pero nadie sabe qué voy a hacer. Nadie se da cuenta que yo soy un observador. Yo voy a Biolab a preguntar, por ejemplo, qué preparación previa necesito para realizarme tal análisis. Voy de una forma encubierta. Entonces las chicas me dicen, bueno, necesita tal y tal cosa, o quizá no me dicen nada. Y bueno, ya eso ya es una observación que yo tengo sobre el caso. Y ellos no saben que voy a medir yo, ni piensan que yo soy un paciente más. El cuarto punto, o sea, el tercero era acceder al lugar y cómo voy a tener acceso, si la gente va a saber o no va a saber, las personas observadas. El cuarto punto es, bien, yo ya estoy en Biolab, ¿qué hago ahora? ¿Qué datos voy a obtener? Pero para llegar a este punto, ustedes imaginen que no es que yo voy a hacer una observación y listo. Yo tengo que tener planificado qué voy a observar, en qué momentos voy a observar. ¿Sí? Voy a ir en el momento que, por ejemplo, el laboratorio tiene mayor cantidad de personas, voy a ir en el momento que tiene una baja, voy a ir de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que yo sé que es el mayor movimiento de gente, para ver cómo el trato. Voy a ir de 5 a 6 de la tarde, voy a ir al mediodía, qué días voy a ir. Y esto que está relacionado, qué días voy a ir. Voy a ir a diferentes días porque yo tengo diferentes tipos de unidades de observación, porque son horarios rotativos, o elijo diferentes días porque la organización, la que fuese, ¿no?, aplica diferentes tareas. Quizás los lunes hacen una cosa, los martes hacen otra, los miércoles otra. Bueno, todo esto, antes de yo hacer la observación, ya tengo que planificarlo. Planificar qué días, planificar qué quiero observar, porque eso que observo está relacionado a mi variable. Quiero ver el tiempo, por ejemplo, que tardan en extraer sangre, me interesa saber cómo atienden a las personas, ¿sí? Me interesa saber el tiempo de espera que tienen. Bueno, todo esto yo previamente ya lo defino. Y por último, ya es el retiro del escenario. Bien. En cuanto a las técnicas de observación, es un poco esto que le decía, ¿no? Un poco el tema de, bueno, ¿qué voy a hacer? Nota de campo que yo vi, bueno, o sea, ya identifiqué que quería reconocer de la variable, entonces voy anotando todo lo que voy observando en la realidad, todo lo que voy escuchando, todo lo que voy identificando, todo lo que voy viendo. Quiero hacer un registro de incidentes críticos. ¿A qué hace referencia? Hay algunos sucesos que normalmente se dan, ¿sí?, que van efectuando. Bien, yo voy haciendo una descripción de esos incidentes críticos. Y el otro son listas de controles que podemos tener. Lista de aquellos conductos que se pueden ir dando, ¿sí? Pero como ustedes ven, en todos los casos, ¿qué hago yo? Con todos mis sentidos y con el machete, digamos, que yo ya tengo definido, con este punto, este guión de lo que voy a analizar, voy al lugar y estoy atenta en esa media hora o en esa hora a todo lo que acontece, a lo que quiero investigar, a lo que yo quiero recolectar, a lo que yo posteriormente voy a analizar, porque eso va a resolver mi investigación. Lo anoto en un cuaderno, anoto todo, anoto lo que yo considero más importante, anoto lo que yo ya identifiqué, que es crítico. ¿Hasta ahí alguna consulta, observación? ¿Agos? ¿Algo que quieras agregar? Sí, las Sí. características de la observación participante, sobre todo, viste que son más específicas de la metodología cualitativa,
Que se observa también, o uno en esos registros que vos bien mencionabas, que ya hace como un punteo de lo que va a ir a mirar cuando vaya a campo, también se queda claro o uno también observa todo lo que no está dicho, que cuando en las metodologías cualitativas eso es lo más importante. Por ejemplo, cómo se ubican las personas en el espacio, los gestos, Respuesta eh, corporal. eh, claro, todo lo que tiene que ver con lo corporal y con lo físico y la ubicación en el espacio de las personas o con lo no dicho. Por ejemplo, se analiza un grupo, se observa si hay incomodidad, si no hay, y todo eso, si bien es subjetivo digamos, del investigador, pero forma parte de ese proceso de la observación participante en la metodología cualitativa, que muchas veces no está escrito quizás en esa pautas que pusimos antes de ir a campo, pero que son importantes poder estar atentos para observar eso que no está dicho, pero que se puede mirar o puede transcurrir en el momento en que estamos haciendo la observación. Perfecto, claro, claro, tal cual. ¿Entendieron lo que dijo a vos? Sí, sí, profe, claro. En el corte quali, ¿no? Bien. Profe, yo quiero Sí, hacer una pregunta en cuanto a la observación. En la observación, por ejemplo, yo tengo los factores del desarrollo en los niños del Niñari. Yo tengo que, o sea, sé que tengo que observar eso, pero uno hace como un relato de la observación o sea, cuando uno va a ponerlo, digamos, en papel, uno hace relato o tiene que plantear qué es lo que uno va a observar y a partir de eso hacer la observación. No sé si entiende la pregunta. claro, es un poco esto que decía recién Agustina. Esto está relacionado con el enfoque de la investigación, ¿sí? Con el corte que le llama eso. Si usted tiene, por ejemplo, una investigación cualitativa, mixta, no solamente va a llevar, o sea, no va a llevar el guión y enfocarse en eso y centrarse en eso, sino que también tiene que ver todo lo que pasa alrededor, porque ahí es donde usted recolecta esta info un poco más profunda, ¿sí? Y si es cuantitativo o es mixto, lo que va a hacer es llevar el guión. Claro, yo pensando en una investigación, digamos, cualitativa, o sea, yo a lo que voy es cómo uno lo pone en la investigación en papel, digamos, o papel o escrito, en forma de relato o respondiendo a preguntas. A eso voy, o sea, como usted dice después en el análisis. Claro, sí. Usted habla del análisis. Bueno, el análisis ya lo vamos a ver, porque eso va a depender de si usted tiene un enfoque cualitativo o cuantitativo. Son diferentes tipos de análisis, que es lo que le digo, que si no llegamos hoy lo voy a desarrollar en un video. Ello está relacionado con el enfoque que usted tiene, ¿no? Y cada uno tiene sus propias características. Análisis univariado, análisis bivariado, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo que ya tiene otro aspecto, ya tiene otro formato totalmente diferente, ¿sí? Que por ahí uno no puede utilizar este tipo de herramientas estadísticas. ¿Profe? Sí. ¿A vos o a mí? ¿A quién de los dos quieren hablar? Yo le quería consultar, yo en un año había participado, no sé si esto es un tipo de observación participativa. Dígame. Había participado en una, digamos, me mandaron a mí una encuesta primero por teléfono, era una selección para participar. Fui seleccionada y me citaron a un lugar a cierta hora que me acuerdo que era en Lancaster. Y entonces éramos 10 personas y se hablaba, era político. Pero, digamos, nos hacían así preguntas y cada uno era charlar, como estar en un grupo de personas, interactuar, y ellos lo único que hacían era grabar nada más. ¿Cómo ellos recolectaban? ¿Sería ese tipo de observación? Eso ya es una entrevista. Una entrevista grupal, un panel, bueno, depende cómo era, o sea, era como una charla. Claro, son entrevistas. Sí, tomado mate. O focal group se llama. Sí, era un grupo de personas, no sé si seleccionaban según las edades.
porque preguntaba en la encuesta anterior en el teléfono y después era Sí. presencial. Estaban las 10 personas seleccionadas, te decían una pregunta y todos conversaban y ella grababa, pero digamos, Claro, cómo no, ellos recolectaban la información. eso es la entrevista eso es la entrevista grupal, sí. La entrevista tenemos diferentes tipos, después ya Hacer, vamos a ver, pero no es una observación, porque ella no va a no, no observar, sería. la persona no va a observar la situación, la realidad, no, estaba charlando con ustedes y podría haber, pues, les podría haber hecho algunas preguntas disparadoras para que ustedes se vayan explayando sobre algo, que es la persona que está relacionada a la investigación. No sé bien cuál será el caso de la persona, o sea, porque el investigador cómo desarrolló la entrevista, porque eso después está relacionado con el análisis, ¿no? Como les digo, cada uno de ustedes, con la investigación que ustedes tienen, van a desarrollar y van a utilizar aquella técnica que sea mejor adaptada, que mejor se amolde a su investigación. Y esa persona que hizo la entrevista grupal, bueno, por algo la eligió grupal, porque quizás entre ustedes empezaban a decir diferentes temas y eso aportaba mucho más a la investigación de ella que hacer una entrevista individual, en un ambiente relajado. Profe, ¿puedo hacer un comentario? Uh-huh. Hace un tiempo, en un trabajo, teníamos que hacer unas entrevistas, encuestas en realidad, Sí. para un programa de erradicación de letrinas y mejoramiento de viviendas de un barrio muy vulnerable. Uh-huh. Entre las preguntas que habían en el cuestionario eran, por ejemplo, si tenían baño, qué tipo de baño, si tenían sanitarios o inodoro, cómo era la ducha, si la casa tenía piso de cerámico, de cemento alisado, en fin. Y hay cosas que a veces por una cuestión de, no sé, vergüenza o la gente no quiere hablar de eso, nos enseñaban que teníamos que observar esas cosas sin preguntarlas, directamente las observábamos y nosotros íbamos anotando en el cuestionario lo que observábamos. Ya, claro, todo esto era anónimo solamente para tener una cantidad de lo que se necesitaba resolver. Está bien, la encuesta permanente de hogares que se hace suele ser así. Sí. La arma del INDEC. Sí, esto era... Es esto que le decía hace rato, que si bien yo puedo tener el formulario ya definido, mi herramienta, la que fuese, es necesario capacitar a la persona que la va a desarrollar. A este Sí, tipo de... para no crear un inconveniente al entrevistado o ponerlo incómodo y que no contesten o que no te atiendan. Sí, pero una incomodidad, tal cual. Pero sí forman parte de esto que le decía hace rato, ¿no? De que la persona tiene que tener una capacitación, el que va a administrar la herramienta de recolección. Bien, vamos a la tercera, entrevistas. Y aquí recién la compañera lo decía, es esta charla, esta conversación que tenemos con la otra persona. Cara a cara, Zoom, Meet, llamada telefónica, WhatsApp, ¿sí? Pero es esta charla que se va desarrollando, que lo vamos dando. Los tipos de investigación que tenemos va a ser, los tipos de entrevista van a ser estructurada, semiestructurada, no estructurada. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener el guión, voy a tener el formato estructurado, van bien, yo lo voy a aplicar, voy a hacer tales preguntas a ministro tal, o al director tal, o a la profe Agos, y la profe me va a responder tal. De estas 10 preguntas me va a responder ella. ¿Qué pasa? Yo solo busco que ella me responda eso, ¿sí? Lo que yo ya planteo. No es que yo dejo como una pregunta disparadora para que ella comience a contarme algo, como puede ser una semiestructurada. Para que ella se explaye sobre algo que yo después quiera tener esta recolección de información. Y después una no estructurada puede ser, por ejemplo, ustedes imaginen, si alguien va al psicólogo,
estamos ante un tipo de entrevista, una estructurada, porque el psicólogo dice, hola, ¿cómo estás, Lau? ¿Cómo estás, Agos? ¿Qué tal estuvo tu semana? ¿Qué tal estuvo tu día? Y listo, y empiezas a hablar. ¿Sí? Entonces, en una tengo el cuestionario, Agos me va a responder, en la otra yo puedo tirarle algunos disparadores para que Agos me diga sobre algunos temas particulares, y en la otra directamente digo, che, Agos, ¿cómo estuviste? Y ella me va a contar. Pues recordemos que es una conversación, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser las conversaciones? Este tema es fácil. La forma de interactuar, bueno, recién les dije un poco, ¿cómo va a ser? Cara a cara, Meet, lo vamos a hacer a través de Zoom, lo vamos a hacer de llamada telefónica de WhatsApp, lo vamos a hacer a través de videollamadas, a través de telefonía, como ustedes deseen, ¿sí? Y aquellas que ustedes consideren que se adapten. Siempre igual en todos los casos, hay algo que yo no les dije. En todos los casos siempre hay que tener en cuenta esto que remarco, creo, con todas las clases. ¿Cuáles son los recursos con los que ustedes cuentan? Tienen que ser realistas con los recursos con los que ustedes cuentan. Con el acceso a las personas, ¿sí? Para desarrollarlo. Bueno, fíjense ahí, de acuerdo a esto, de acuerdo a su herramienta, ¿cuál se adapta mejor? ¿Van con esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. El otro punto que les decía, que también podemos clasificarla, es esto que decía recién la compañera. Ella fue en entrevista grupal. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser las entrevistas? Pueden ser de 1 a 1, entrevista individual, entrevista en panel. ¿Cómo es en panel? En panel tenemos varios entrevistadores. ¿Sí? Y cada uno busca responder algo de la variable. Busca obtener alguna información. Entonces, vamos con Agos y le hacemos una pregunta a cualquiera de ustedes, a Carlito. Y le hacemos una entrevista a Carlito. Entonces Agos va a buscar obtener alguna info y yo otra info. Y después tenemos este tipo de entrevista que es de manera grupal, en donde todos estamos conversando de manera simultánea. ¿Sí? Entonces yo puedo ir dirigiendo, diciendo, bueno, ¿y a usted qué le parece? Si bien yo puedo estar ahí como moderadora e ir diciendo cuáles son los disparadores que tengo, lo voy a ir haciendo un entrevistador y varias personas en grupo. A ver, ¿qué más tenía en la presentación? Las fases de la entrevista. Primero, de nuevo con la observación. Lo primero que voy a hacer es tomar el contacto con la persona que yo voy a entrevistar. Voy a entrevistar a la profe Agostina, bueno, primero le voy a explicar por qué la quiero entrevistar. ¿Sí? Asegurarle la confidencialidad en sus respuestas, para que ella se sienta tranquila en la entrevista y pueda ser sincera, ¿sí? Puede explayarse. ¿Por qué yo le hago esta entrevista? ¿Por qué es importante? ¿Quién avala esta entrevista? Es lo primero que voy a hacer. El segundo ya es el punto de desarrollar la entrevista. Ya le estoy haciendo el tipo que fuese, ¿no? Le estoy haciendo las preguntas a Agos, o estoy dándoles posibles preguntas y eso se va a ir respondiendo. Y por último, el cierre de la entrevista. Más que nada, acá lo que es importante que siempre recuerden es esta parte de la presentación y cómo yo voy a llegar al otro. Porque no es que fácilmente cualquier persona va a querer, ¿sí?, estar en entrevistas. Llegamos al último tipo de herramienta de recolección, que es investigación documental. Bueno, esto es algo que casi todos utilizamos en realidad. Este tema de qué documento nosotros vamos a investigar. Y esto también es un poco muy relacionado con el tema de que hay que ser sinceros acá, ¿no? ¿Yo voy a tener acceso a esa documentación o no? Porque no es tan fácil tener acceso a alguna información. Yo estoy haciendo por ejemplo, estoy haciendo una auditoría en una empresa. Bien. Debo tener, por supuesto, el ok de los dueños de la empresa. ¿Me van a dar toda la info o no me la van a dar? ¿Voy a tener acceso a los balances?
o no voy a tener acceso a sus ganancias. Por ejemplo, yo voy a tener acceso, si voy a una comisaría, a algunas situaciones, no creo, algunos legajos de personal, ¿sí? Entonces acá siempre que estamos en investigación documental, les recomiendo que sean sinceros con ustedes y con el desarrollo de la investigación. No pongan que van a hacer una investigación documental de algo, porque hay documentos que realmente son muy sensibles y que es difícil que la persona, que el director del área o que la persona a cargo les pueda dar esa información. La información confidencial se denomina, profe. Claro, sí, esta info sensible que tenemos. Sí. Que no es tan... Porque también pueden decir, bueno, sí, mira, la investigación es confidencial, pero bueno, yo lo mismo lo voy a dar, balance a la empresa. ¿Qué querés que te diga? Cortamos ahí, bueno, no va a llegar a eso. Importante que ustedes tengan acceso, importante que sea auténtico, ¿sí? Bueno, el contenido del documento, que sea siempre fuentes confiables. En el caso, por ejemplo, que sea de acceso público, bueno, es mucho más fácil esto. Siempre cuando sea acceso público, ¿es auténtico o no es auténtico? Porque quizás estos documentos privados son bastante sensibles y sí son confidenciales tal cual, pero estos documentos públicos siempre voy a tener que ver de dónde vienen. Esto que le decías al principio a sus compañeras. Bueno, usted me tiene que decir cuál es la fuente. ¿Qué estudios tiene la persona o qué conocimientos tiene sobre el área para poder llegar a esta conclusión? Lo último. Ahora, después clasificación, bueno, son tipos de documentos, ¿no? ¿Cómo pueden clasificar? La tienen, público-privado, les decía recién, escrito, visuales, audiovisuales, hechos reales, hechos ficticios. Bueno, acá llegamos a análisis de datos que la voy a grabar mañana. Bueno, esas son las herramientas. Todas estas herramientas que vimos hoy, ¿cuáles se adaptan a la investigación de ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que lo va a ayudar a responder su problema de investigación? ¿Con cuál van a obtener los datos para analizar las variables? Vamos a ver. Todo esto siempre... ¿Profe? Carlitos, sí. Sí, respondiendo a lo que usted preguntaba, nuestro grupo está trabajando sobre el deporte en la pandemia y bueno, claramente no podemos salir a la calle a hacer encuestas o entrevistas, pero sí podemos hacerlas por medios digitales. Va a ser, creo, cualitativa, porque lo que buscamos saber, más allá de por qué el aumento, sino el cambio social que implicó la pandemia en lo que la gente buscó hacer deportes. Si antes hacían deportes, o por qué hoy vemos ese aumento, no sé, de tantos ciclistas sobre la Ruta 1. Entonces, pensaba en hacer entrevistas a través de WhatsApp. Hay muchos grupos de ciclismo, entonces canalizarlo por ahí. Sí, son informantes claves. El tipo de entrevista que nosotros vamos a hacerle a las personas que sabemos que... Directamente a los que observamos que están practicando esta conducta. Pero en ese caso, Carlito, usted está hablando solamente de un tipo de actividad física. Sí, también están los gimnasios de la zona y es más amplia la encuesta, pero era un poco como para, si me orientaba bien. Sí, puede hacer la entrevista a estos informantes claves y tomar algunos casos a un dueño de gimnasios. Sí.
¿sí? O que pandemia, digamos, estuvo bastante restringido el trabajo, ¿no? Las aperturas de los gimnasios. Así por ahí ver otro tipo de informantes que pueden ser, por ejemplo, si se han vendido más bicicletas, si han visto un aumento de ventas en Prime America, o sea, una casa que vende artículos de deporte. Por ejemplo, se ven mucho, si ustedes van a la Adán Quiroga, bueno, ahora ya no, espero que no, porque no debería juntarse nadie, pero en la Adán Quiroga se veía bastante gente que estaba al aire libre, haciendo actividades, y no encerrado en el gimnasio porque realmente no lo permitía. Sí, cuando... Ahora, sí. Vamos a abrir el micrófono cuando quieras, ¿no? Si querés decir algo. Sí, está bien, gracias. En realidad yo había pensado cuando estaba trabajando antes de pasar al análisis documental, a las entrevistas, que si la entrevista es cerrada, así como la está planteando Carlos, seguramente hacemos la entrevista y ahí termina porque tenemos preguntas cerradas. Pero si cuando trabajamos con metodologías cualitativas, seguramente vamos a tener que hacer más de un encuentro o de una entrevista, porque lo que nosotros analizamos son pocos casos y hacemos el análisis de lo que dicen, de lo que sienten y de lo que piensan sobre alguna de esas o de ese problema que nosotros nos hemos planteado en el proyecto de investigación. Entonces seguramente van a ser más de una de las entrevistas y para eso se usan diferentes tácticas como la de repregunta que se van retomando en las siguientes entrevistas que tengo que hacer para ir profundizando en la adquisición del conocimiento del problema que nos hemos planteado en el proyecto de investigación. Entonces por ahí quizás más allá de que esto no lo vayan a aplicar en esta cátedra, lo tengan que pensar que a veces no va a ser una sola entrevista si es cualitativo y ahí va a terminar la recolección de datos, sino seguramente van a surgir, como las entrevistas en la metodología cualitativa son de preguntas, la mayoría abierta, van a surgir temas u otras categorías que ustedes no han considerado y que las van a tener que incluir. Y ahí retomamos lo que vieron en las primeras clases de la espiral, que es la metodología cualitativa de ir y de volver a la redefinición de nuestros objetivos, de nuestros problemas, de nuestras categorías que forman parte del problema que nos hemos planteado. Solo eso era como decirles que a veces la entrevista es un poco más compleja con la metodología cualitativa porque no es solo una, sino que hay una profundización de los conceptos que van apareciendo. Y puede surgir otro uso de otro tipo de herramientas. Tal cual. Porque ahí se dieron cuenta de que con esa no llegaban a cubrir. Exacto. Sí. ¿Alguien quería hablar recién? Yo dije, profe, en el caso nuestro que es en un barrio de escasos recursos, tendría que ser entrevista también, está guiada cualitativamente. O la puede, porque pensándolo por un medio de internet, por el Google Drive, por ejemplo, ellos no deben tener acceso todos a ese tipo de información, de informática. Claro, perfecto, Mariana, es esto que le decía, siempre hay que ser realistas, ¿no? Si lo podemos llevar a cabo. En ese caso no se puede llevar a cabo de esa forma, bueno, hay que buscarle forma. En el caso de ser un cuestionario, ustedes pueden imprimir el cuestionario y irán ustedes y serán las personas que van a administrar y le van a consultar. En el caso de ser una entrevista, quizás no a todos, pero quizás al referente del grupo, ¿sí? O los líderes de familia. Eso depende de la investigación de cada uno. Pero si tiene un corte cualitativo, sí, cuestionario no van a lograrlo, va a tener que ser entrevista. Y ahí elegirán al que. Bien. Para la señora Roldán, ¿le puedo aportar, profe? Sí, por favor, aporte. Sí, en la municipalidad puede ir a consultar, depende de la encuesta del trabajo que ella tiene, allí también le dan información porque ellos periódicamente están haciendo relevamientos de encuestas en los diferentes, es una encuesta abierta que abarca salud, educación, seguridad y otras más, vecinales, todos los conflictos vecinales. Entonces allí puede tener quizás la referencia en la municipalidad
en caso que no puedas dirigirte al barrio. Muchas gracias. Profe, también para Mariana, en Estadística y Censo, en la Dirección de Estadística y Censo, todos los años imprimen un anuario que cuenta con mucha información, por lo general bastante actualizada de los barrios y hasta proyecciones. No puede usar todo, Mariana, también. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Muy bien, muy solidario, me gusta el grupo así. ¿Tienen alguna otra consulta o ya se van a dormir? Si no hay más consultas, ¿alguien quiere decir algo? Sí, dígame. Yo quería consultar cómo me surgió la duda en las virtuales, las entrevistas virtuales, cómo se dan datos certeros, se llega, porque yo consulto. Por ejemplo, usted pasa el link, ¿no?, para que contesten, y cómo uno verifica que la misma persona no haya contestado varias veces una misma encuesta. Cuando usted pone en el formulario, bueno, yo utilicé, no sé si Agus utilizó otro, pero yo le puedo decir ese. Tiene diferentes formas de compartir el cuestionario. Lo puede compartir como un link, donde cualquiera tiene acceso, o bien puede compartirlo para que una persona que tenga un correo electrónico pueda responder. No sé si usaste otro, Agus, yo usé esa solamente para cuestionarios. No, yo también usé solo esa, pero también hay formas de hacer las preguntas en las que quizás la misma pregunta se repregunta con otras palabras para ver si la persona además está contestando conscientemente y no va marcando cualquiera de las respuestas. Y eso hace también que uno, de todas maneras, en lo virtual es imposible saber si otra persona lo contestó, pero como dice Laurita, la forma de control ahora es esa, mandar para que solo pueda acceder a esa encuesta una persona que tiene un determinado link, o sea, solo accede una persona. Pero hay formas de A veces, claro, sí, Laura. A veces sucede, perdón, Agus, ¿no? A veces hay algunas entrevistas, por ejemplo, de federaciones y demás, o de ministerios, donde a vos te solicitan que algunos pongan nombre y apellido, y en otras te digas, por ejemplo, a qué institución o empresa perteneces, quit y demás. Eso ya directamente, vos no podés avanzar al próximo punto si no respondiste ese punto. Profe, las he visto, las encuestas de turismo de la Municipalidad de la Capital relacionadas con Facebook. Entonces, era esa persona que contestaba y no le preguntaban nuevamente al mismo. Yo respondí de turismo con mi correo electrónico. Sí. La mayoría de las encuestas están relacionadas al correo electrónico. Claro, y no pueden responder más de una con el mismo correo, entonces eso es de alguna manera otro tipo de control. Exactamente, o por organización solamente puede responder una persona. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Si no, si quieres hacer alguna devolución del trabajo práctico, yo ya dije los míos. No sé si algunos quieren consultar, si no, no hay problema. Ahora justo en el WhatsApp me están mandando un mensaje consultándome, pero todavía no les respondo. El grupo 1, por favor, que me lo envíe. Creo que cuando lo dije al principio no estaba. Por favor, que no lo tengo en mi correo electrónico. Si no hay consultas. No, profe. Vayan a descansar. No, profe. Bien. Se cuidan. Gracias, profe, igualmente. Profe, yo tengo una consulta. A ver, hay su consulta antes de vayan.
Sí, con el respeto del trabajo de TP2, bueno, nuestro trabajo fue el tema del dengue. Como el tema de